Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde empezamos un tema nuevo, el tema 10, tipos de funciones. Y ahora que ya sabéis las características generales de las funciones, crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, tasa de variación media y cómo las movemos, es decir, cómo podemos trasladar las funciones, lo que vamos a ver ahora es unas funciones que son características, ¿vale? Que tienen una gráfica característica, que tienen una expresión algebraica característica y cómo las podemos modificar. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tipo de funciones, que son las funciones polinómicas. La función polinómica es aquella en la que la expresión algebraica es un polinomio, ¿vale? Ahí tenéis la fórmula que es genérica, ¿vale? Para un polinomio de grado n. Por ejemplo, un polinomio de grado 4 tendría esta expresión algebraica con x elevado a 4 menos 2x al cubo más 1, es un ejemplo con esa gráfica. Esta sería el ejemplo de una función polinómica de grado 2 y una función polinómica de grado 1, ¿vale? Fijaros que la polinómica de grado 1, la gráfica es una línea recta y la de polinómica de grado 2 es una parábola. Bueno, pues nosotros en este curso, dentro de todas las funciones polinómicas, nos vamos a centrar en estas dos, en las de grado 2 y las de grado 1. Y vamos a empezar con la función polinómica de primer grado, en la que la expresión algebraica es la que podéis ver aquí, f igual a mx más n, donde m va a ser la pendiente de la recta y n la ordenada en el origen. Como ya sabéis, la expresión de esta recta la expresión gráfica o la gráfica de la función, mejor dicho, es una línea recta que va a ser creciente si la m es positiva y va a ser decreciente si la función es, va a ser decreciente si la pendiente es negativa. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? En la que la m valdría 2 y por lo tanto, fijaros que está creciendo, ¿de acuerdo? M vale 2 y la función crece y la ordenada en el origen es menos 1. No me voy a parar mucho en las funciones polinómicas de primer grado porque en el tema anterior ya estudiamos las ecuaciones de las rectas y ya estudiamos lo que era la pendiente, cómo la podíamos obtener, si me daban 2 puntos, pues yo tenía que saber sacar la ecuación de la recta. Todo eso lo voy a tener que aplicar en este tema también, ¿vale? Yo si os doy 2 puntos, pues tenéis que saber sacar la ecuación de la función que pasa por esos dos puntos. Bueno, aquí os recuerdo que la pendiente era la inclinación de la recta y que era cuánto se avanzaba en el eje Y por cada paso que yo doy en el eje X, ¿no? Por eso, en este caso, si yo avanzo 1 en el eje X, la función asciende 2 puestos. Entonces eso quiere decir que la pendiente es 2. Del mismo modo, acordaros que si esto aquí está formando un triángulo rectángulo, ¿vale? Y si yo divido 2 entre 1, era cateto opuesto entre cateto contiguo y era la tangente. Por lo tanto, la pendiente también es la tangente de ese ángulo, del ángulo de inclinación de la recta con el eje X. Esto es interesante porque si me dan la función de una recta, yo puedo saber el ángulo de inclinación de esa recta. Y en este otro caso, bueno, pues tenemos otra recta que es decreciente, en cuyo caso la pendiente es negativa, es menos x más 2. Fijaros que el más 2 me indica la ordenada en el origen y acordaros que la ordenada en el origen era el valor de la y cuando x valía 0. ¿De acuerdo? Cuando x vale 0, el valor de la y era la ordenada en el origen. En este caso es 2, pero en el caso anterior era menos 1. Bueno, ¿y qué tipos de funciones polinómicas de primer grado tenemos? Bueno, pues tenemos 3 tipos. Tenemos la función lineal en la que n vale 0, es decir, pasa por el origen, por el punto 0, 0, y un ejemplo sería f de x igual a 2x. La función constante, es decir, la que no crece ni decrece, y la pendiente es 0. Por lo tanto, f de x va a ser igual a n, a la ordenada en el origen. Este sería el ejemplo que tenemos aquí. De forma general, f de x va a ser siempre n, porque m va a valer 0. Y cuando ni n ni m son 0, es decir, son distintas de 0, se dice que es una ecuación afín, ¿vale? Una recta afín, la función afín de la recta. Bueno, y esto en cuanto a las funciones polinómicas de primer grado. Ya repito que necesitáis saber calcular
conocer la ecuación de una recta, si me dan dos puntos, si me dan un punto y un vector, lo que ya sabéis hacer de un tema atrás o dos temas atrás, lo tenemos que recoger y aplicar ahora otra vez a las funciones lineales. Bueno, pues ahora vamos a estudiar a las funciones polinómicas de segundo grado y como ya sabéis tienen una forma característica que es la gráfica que se llama parábola, ¿vale? La función que se representa en una ecuación de segundo grado, en una función de segundo grado, en una ecuación, se llama parábola, ¿vale? ¿Y qué características tienen? Bueno, pues todas las todas las funciones polinómicas de segundo grado tienen un eje de simetría. En este caso, el eje de simetría que estáis viendo aquí en la pantalla es esta línea punteada de color azul. ¿Por qué se dice que es simétrica? Porque es como si fuese un espejo. Tanto a derecha como a izquierda, la gráfica es exactamente igual, ¿de acuerdo? Además, se cumple que en el eje de simetría, por ese eje de simetría pasa un vértice. Este es el vértice de la parábola, que puede ser un máximo o un mínimo. ¿Y cuándo va a ser máximo o mínimo? Bueno, pues va a ser mínimo cuando el valor de a de la función sea mayor que 0 y va a ser máximo cuando sea menor que 0. Fijaros que en este ejemplo de aquí el valor de a es 1, por lo tanto la función tiene un mínimo. En este otro ejemplo la función tiene un máximo. ¿Por qué? Porque ahora a, en este caso a es menos 1 y por lo tanto la función presenta un máximo. Y también, bueno, pues tiene el mismo eje de simetría. Vale, pues esto en cuanto a las funciones polinómicas de segundo grado. Vamos a ver ahora diferentes tipos. El primer tipo sería ax al cuadrado, es decir, cuando b y cuando c son ceros, valen 0 y tiene unas características, ¿no? Bueno, pues las características es que en este caso el vértice va a estar en el punto 0, 0, ¿vale? Es decir, cuando x es 0, y es 0 y ese va a ser el vértice. Si ese es el vértice, quiere decir que es simétrica respecto al eje Y y que cuanto mayores sean los valores de A, más se van a aproximar las ramas de la parábola, más se van a estar juntitas al eje Y. Además, si A es positivo, las ramas van a ir hacia arriba y si A es negativo, las ramas van a ir hacia abajo. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Fijaros que por los diferentes colores podéis identificar las diferentes gráficas. La que está en rojo sería esta de aquí. Cuando es en azul el valor de A es mayor y por lo tanto la gráfica, las ramas, estas son las ramas de la parábola, ¿vale? Estas ramas se aproximan más al eje X y cuando es 2, en este color verde, bueno, pues están en un punto intermedio cuando es 1 y cuando es 2. Además, como ya sabéis del tema anterior, si yo quiero tener la misma función pero reflejada con respecto al eje X, lo que tenía que hacer era cambiarle el signo a toda la función. Entonces, como en este caso, como podéis ver, al cambiarle el valor de A, la función va a ir para abajo, ¿de acuerdo? Cuando A sea negativo, ¿vale? La función siempre va a ser, las ramas siempre van a ir hacia abajo. Bueno, en el siguiente tipo que vamos a estudiar es cuando B vale 0, pero C es distinto de 0. Es decir, cuando yo tengo la función función ax al cuadrado, cuando yo le sumo o le resto un valor. ¿Y qué se va a hacer? Pues si os acordáis del vídeo del tema anterior, cuando estudiamos cómo se trasladaban las funciones, al sumarle o restarle un valor a la función, lo que se hacía era subir o bajar la función en el eje Y. Y por lo tanto es lo que podéis ver aquí en pantalla, ¿vale? En el caso del color verde sería la función x al cuadrado pero subida a un puesto, y en el color rojo pues x al cuadrado subida en 2 puestos. Y aquí pues lo mismo, pero en el caso en el que a es negativo, ¿de acuerdo? En el que la función está toda cambiada de signo, ¿vale? Además ocurre que ahora el vértice está en el punto 0C, ¿de acuerdo? Va a estar aquí, el vértice va a estar en este punto, es decir, cuando x es 0 y vale el valor de c, en este caso 1 o 2, o menos 1 menos 2, y además se sigue cumpliendo que el eje de simetría sigue siendo el eje Y, ¿de acuerdo? Y lo mismo, cuando A es positivo las ramas van hacia arriba y cuando es negativo las ramas van hacia abajo.
Bien, cuando C es 0, pero la B es no, la B es distinta de 0. Bueno, pues en este caso el eje de simetría va a estar colocado en este punto del valor X, ¿de acuerdo? Cuando X vale menos B partido de 2A. Y es importante, esto lo tenéis que anotar porque lo tenéis que saber. Fijaros, en esta ecuación yo sé que la función es f de x es igual a x cuadrado más 2x. Bueno, pues el eje de simetría, este de aquí, es cuando es x vale menos 1, pero yo lo puedo calcular sabiendo que x es menos b partido de 2a. Bueno, si me fijo en la ecuación, x es menos b, como b es 2, pues pongo menos 2 entre 2 por a, que es 1. Entonces, si yo hago la operación, x vale menos 1. Fijaros que yo ya encontré el eje de simetría. Si yo quiero saber el vértice va a estar aquí. ¿Cuánto vale la x? X vale menos 1. ¿Y cuánto va a valer la y? Bueno, pues lo puedo calcular, porque yo sé que si yo hago f de menos 1, es decir, en la ecuación sustituyo el valor de la x, puedo encontrar el valor de la y. Entonces me sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Esto es un poco chafallada, pero vosotros me seguís, es 1 menos 2, sería menos 2. Entonces el vértice va a estar en el punto menos 1, menos 1. Vale, y cuando es una función completa, bueno, pues para calcular el vértice hacemos exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. El vértice va a estar colocado en el menos b partido de 2a, y para calcular la y sustituyo el valor de la x en la y y sustituyo el valor de la x en la función y calculo el valor de la y. Por ejemplo, aquí tenemos un caso general, ¿vale? En el que a vale 1, b vale menos 2 y c vale 2. Bueno, yo sé que el vértice va a estar en el valor de menos b partido de 2a. Como, repito, esto es importante, lo tenéis que saber. Entonces, en este caso va a ser, como es menos 2, pues menos y menos más 2, pongo aquí, fijaros que cambié el signo, menos y menos más, y ahora 2 por 1. Y entonces ya sé que el vértice va a estar en el valor de x igual a 1, como puedo observar en la gráfica. ¿Y cuál va a ser el valor de la y? Bueno, pues voy a la función y sustituyo y calculo el valor de 1. Entonces, sustituyo el valor de x igual a 1 y calculo la y. Entonces, 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. Si hago las operaciones, voy a comprobar que f de 1 es 1. Por lo tanto, encuentro que el vértice está en el punto 1, 1, que es este de aquí. Y en este caso, además, veis que el vértice es un mínimo porque el valor de a era mayor que 0, era mayor que 1, era positivo, perdón, mayor que 0, era positivo. Si a fuese negativo, comprobaríais que sería un mínimo, perdón, un máximo. Bueno, terminamos. ¿Cómo representamos estas ecuaciones? Bueno, pues para representar estas ecuaciones, yo lo primero que tengo que saber es la forma que va a tener. Va a tener una forma de parábola. Si yo cuando la represente, pues tiene una forma de una línea recta o una forma extraña, sé que algo hice mal, ¿no? Bueno, pero lo primero es hallar los puntos de corte con los ejes. Es decir, para saber el punto de corte con el eje Y, lo que hago es darle el valor de x igual a 0. Y entonces, en este caso en concreto, encuentro que cuando x vale 0, y vale menos 3, y por lo tanto sé que hay un punto en el 0, menos 3. Para saber los puntos de corte con el eje x, lo que va a valer 0 en este caso es y. Y entonces, al sustituir en mi ecuación por y igual a 0, encuentro una ecuación de segundo grado, que si yo la resuelvo, encuentro que x vale 3 y x también menos 1. Por lo tanto, ya tengo dos puntos, los puntos 3, 3, 0 y el punto menos 1, 0. El siguiente paso sería encontrar los vértices con la ecuación que ya conocéis. X sería menos b partido de 2a. Como menos b es menos, como b es menos 2, pues menos y menos es más. Y 2 por 1, 1. Entonces encuentro que el vértice va a estar en el valor de x igual a 1. Para saber el valor de la y, lo que hago es sustituir en mi función el valor de la x. Y por lo tanto encuentro que y vale menos 4. Por lo tanto el vértice es el
1 menos 4. Ya tengo 4 puntos. Tengo el punto de corte con el eje Y, el punto de corte con el eje X y el vértice. Y además hago una tabla de valores, ¿de acuerdo? Le doy unos cuantos puntos más. El siguiente paso es llevar esos puntos a la gráfica y unirlos, y por lo tanto ya encontraríamos la expresión algebraica, perdón, no la expresión algebraica, la representación gráfica de la función polinómica de segundo grado. Y bueno, por aquí terminamos con este vídeo donde estudiamos el primer tipo de funciones y nos veremos en el siguiente. Venga, un saludo, chao.